Muy interesante porque en este manual o en este libro que se llama Análisis Estadísticos en Haas, una guía para estudiante, lo pueden encontrar en internet de libre acceso de Margot Thompson. eh, Van a poder encontrar algunas decisiones que a veces cuestan trabajo a las personas respecto de qué estadísticos van a utilizar, ¿no? Entonces, vamos a poner parte de este libro que me parece interesante, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren hacer la comparación de una media muestral, de una media de una muestra con respecto a una media conocida o una hipotética poblacional, dependiendo de si los datos son continuos, ordinales o nominales, podemos para eso una variable continua, es un número, una prueba T de muestra única. Es el estadístico que deben de tomar. Si fueran ordinales, una prueba para una mediana de una única muestra. No tiene hubs, por lo menos en la versión que se está mostrando ahora. Y si tienes que aplicar una variable nominal, que sabemos que no tiene un orden, cuando hay dos categorías se toma el test binomial y cuando es más de dos categorías, un test multimonial o una bondad de ajuste en chi cuadrado. Eso, por ejemplo, para comparación de una muestra. Si tuviéramos que hablar de una prueba de relación de dos o más variables, una correlación o una asociación, si es una variable continua que cumple los supuestos paramétricos, o sea, tiene distribución normal, la clásica correlación de Pearson. Si no la tuviera, el RH es Spearman, pero también ingresa esto dentro de una variable ordinal, que su mismo nombre lo dice, tiene un orden y tenemos la tau de Kendall, por ejemplo. O para variables enteramente nominales, por ejemplo, ¿no? Eh, el sexo y el distrito, quiere decir si hay relación entre el distrito y tener una personalidad introvertida y extrovertida, por ejemplo, haces una tabla de contingencia para ver asociación, una relación entre más de dos o más variables. También puedes tener una que busca tener cuestiones predictivas, ¿no? Y en cuestiones predictivas tenemos variables continuas, ¿ok? Cuando es una sola variable, más de una variable predictiva, es una regresión lineal simple o una regresión lineal múltiple. Cuando son variables ordinales, una regresión ordinal. Y cuando es una variable nominal, una regresión logística, ¿no? Si tú quieres, por ejemplo, la ausencia de algo, ausencia o presencia o un tipo de enfermedad A o B, regresión logística, ¿ok? Ahora, también tenemos una prueba para diferencia para grupos independientes. Grupos independientes, por ejemplo, son aquellos que se toma de forma transversal y tú quieres saber si hay diferencia entre hombres y mujeres, por ejemplo, porque son dos grupos, o entre los del distrito A y el distrito B. Si es una variable continua y se cumplen los supuestos paramétricos, o sea, hay una distribución normal, es una prueba T de student para muestras independientes. Si no fuera el caso, la prueba del test de Udemy y cuando es una variable ordinal también ocurre lo mismo. Cuando tú quieres ver la diferencia entre dos grupos con variables nominales, es la prueba del chi cuadrado o el test de Fisher. Bueno, cuando hay grupos relacionados, o sea, cuando hay un efecto, yo digo, efectos de un programa de habilidades sociales para el desarrollo de estas, ¿no? De las habilidades sociales. Es el grupo pre y post test relacionados. Si es una variable continua y se cumplen los supuestos paramétricos, una prueba de test student para muestras apareadas. Si no fuera así, un test de Wilcoxon, ¿ok? También para variables ordinales. Y si fuera para variables nominales que no tienen un orden, ¿ok? Un test de McNeman. Por último, antepenúltimo, tenemos las pruebas de diferencias entre tres o más grupos independientes. ¿Ok? O sea, por ejemplo, estudiantes universitarios, estudiantes de universidades privadas, nacionales, ¿ok? E institutos, por ejemplo, tenemos varios grupos, ¿no? Entonces, yo digo, cuando es una variable continua, si se cumplen los supuestos paramétricos, hago el ANOVA de un factor. Pero si hay diferencia entre más de dos grupos, tres grupos como mínimo. Y si fuera una variable ordinal que no hay supuestos de normalidad, la cruz tal Wallis. Y si es nominal, una tabla de contingencia con un chi cuadrado para ver si hay diferencias entre grupos o estudios comparativos. Por último, antepenúltimo, disculpe, me estoy confundiendo el orden, para pruebas de diferencias entre dos o de tres o más grupos relacionados, ok, tenemos el ANOVA, MR, si se cumplen los supuestos paramétricos, si no se cumplen el test de Freckman para variables ordinales
y para variables nominales las regresiones logísticas o de medidas repetitivas. Y ahora sí, por último, cuando hay interacción entre dos o más variables independientes, hacemos cuando se cumplen los supuestos paramétricos el ANOVA de dos factores, la regresión logística cuando no se cumplen, también para variables ordinales y para la regresión logística para una variable nominal como tal. Entonces, yo les recomiendo que busquen este material y lo puedan manejar y independientemente de los cálculos estadísticos, lo más importante es la secuencia de lo que se pretende hacer. Gracias.